Gracias por asistir a esta presentación en la que intentaré de forma muy resumida hacer una revisión de cuáles han sido los proyectos en los que el MASA Tecnología del Agua ha participado, bien como constructor o bien como ingeniería en estos años para mejorar la eficiencia energética en las plantas desaladoras de agua de mar. Bien, de todos he sabido que el mayor coste que se deriva del proceso de desalación es el coste energético. Si bien ha sufrido una evolución descendente desde que se inició la operación de plantas desaladoras de agua de mar en la década de los 70, alcanzando a día de hoy valores que eran absolutamente inimaginables en esos inicios de la desalación de agua de mar, todavía seguimos soportando un coste de la energía muy alto. Por ejemplo, esta es la distribución de costes, excluyendo la amortización de una planta desaladora que opera en el sur de Gran Canaria con toma abierta. Fíjense que el coste energético, estos son datos reales, son del 66%. Es decir, hablamos de mucho dinero. Bien, asimismo, cada año, cada cierto tiempo, se incorporan nuevas tecnologías que permiten reducir el consumo energético en nuestras instalaciones. Es evidente que la mayor revolución, al menos así lo considero, en los últimos años, llegó con la implantación de los sistemas de cámaras isobáricas para sustituir a turbinas Pelton. Pero no solo son los sistemas de recuperación de energía de cámaras isobáricas. Los fabricantes de membranas están en continua evolución. Cada vez las membranas son mejores, permiten rechazar, contra el mismo rechazo de sales, permear una presión de operación mucho más baja. Es decir, la tecnología está en continuo movimiento y nosotros nos tenemos que aprovechar de ello para intentar reducir nuestra factura eléctrica. Asimismo, existe acceso a financiación. Tanto la administración pública como los clientes privados les es posible acogerse a líneas de financiación. En el caso de la administración pública, fondos FEDER, ayudas a fondo perdido. En el caso de clientes privados, líneas del IDAE que permiten el acceso a crédito a muy bajo tipo de interés y con periodos de carencia de 1 o 2 años para iniciar a pagarlo, subvenciones que se dan en agricultura para plantas desaladoras destinadas a agua de riego. Entonces, si tenemos la necesidad, tenemos la tecnología y tenemos la financiación, es evidente que es posible acometer proyectos de mejora energética en plantas desaladoras, que van a redundar en una mejora de nuestro consumo energético y en una modernización de las instalaciones, lo cual es un aspecto, es una derivada que consideramos muy importante. Bien, esta es la línea básica, un esquema muy básico de lo que es una planta desaladora de agua de mar. La pregunta que acaba de hacerse es sobre qué podemos actuar para disminuir nuestro consumo energético. Pues bien, podemos actuar sobre los recuperadores de energía, sobre el bombeo de alta presión, sobre los bastidores de ósmosis inversa, sobre las membranas, sobre los bombeos intermedios, cualquiera de ellos, el de captación, transferencia si lo hubiere, bombeo de elevación. Pero es que no solo eso. En el caso de plantas donde la toma esté bastante alejada de la instalación, podemos plantearnos la posibilidad de mejorar nuestra conducción, reduciendo diámetro y reduciendo la pérdida de carga. Es decir, en general actuaremos sobre cualquier elemento susceptible de consumir energía eléctrica, bien de forma directa o bien de forma indirecta. Bien, el proyecto estrella en estos años que han pasado en relación a disminuir el consumo energético ha sido la sustitución de los sistemas de recuperación de energética, consideremos o llamemos convencionales, como turbinas Francis o turbinas Pelton, por sistemas de cámaras isobáricas. Supusieron una revolución cuando entraron en el mercado porque no requerían impulsar el 100% de la corriente de alimentación, sino únicamente el caudal que se permeaba. Al final lo que consiguieron es lo que propuso Vázquez Figueroa en el libro de La ordería de los venenos, pero a nivel de agua de mar. No hacía falta enterrar una desaladora a 700 metros de profundidad. Cuando instalamos sistemas de cámaras isobáricas, además, se nos plantean varias alternativas. ¿Queremos mantener nuestra producción? Sí, debemos de modificar la bomba porque ya no va a valer, vamos a bombear mucho menos. ¿Tenemos necesidad y tenemos agua de mar disponible?
podemos duplicar la capacidad de producción simplemente sustituyendo el motor de la bomba de alta presión. También podemos actuar sobre nuestro bastidor de ósmosis inversa, haciendo una reposición bien parcial o bien total de las membranas para disminuir la presión de operación. En ocasiones esta reposición de membrana no está tan encaminada a disminuir la presión de operación como a operar con un factor de conversión óptimo. Y me explico. Nos hemos encontrado casos donde el operador trabaja con factores de conversión muy bajos, 35, 30% incluso, en plantas en las que por necesidad la planta está elevada, está una cota igual, cota 50, 60, 100. ¿Qué ocurre? Que operar a bajo recobro en ese caso penaliza, suele penalizar. Entonces, haciendo un análisis de cuál es el factor de conversión óptimo y comprobando que subiendo el factor de conversión conseguimos una mejora energética, sustituir las membranas permite el acceso a esa operación de forma correcta y redunda en un consumo energético bastante menor, como luego os pondremos en algún caso. En el caso de actuar con los bombeos intermedios, lo típico suele ser o bien cambiar los equipos por otros de mayor rendimiento hidráulico, son proyectos que tienen plazos de rentabilidad quizás un pelín más altos, o instalar variadores de frecuencia e integrar la operación de esos equipos en nuestro sistema de control. Si por cualquier motivo, por ejemplo en el bombeo de captación, hacemos una regulación vía válvula, eliminar esas válvulas y instalar variadores de frecuencia e integrarlos en nuestro sistema de control nos permitirán eliminar ineficiencias, pérdidas de carga innecesarias, y en algunos casos se consigue una reducción muy sensible del consumo específico. Por último, destacar que actuar sobre los bombeos sobre el bombeo de alta presión deriva en beneficios también notables. ¿Cómo? Bien, de una forma sencilla. En plantas sobre todo pequeñas podemos cambiar la bomba de alta presión, una bomba centrífuga, por una bomba de desplazamiento positivo. No solo ya en plantas pequeñas, en plantas mayores, poniendo varias bombas en paralelo. Se consiguen beneficios bastante grandes. En el caso de plantas grandes, aquí hay un parque de plantas instaladas con motores de 600, 800, 1000 kilovatios, con tensiones de accionamiento de 3 o 6 kilovoltios. En ese caso, la instalación de variadores de frecuencia para regular es costosa y es delicada. ¿Qué ocurre? Si nosotros hemos cambiado nuestro bastidor para reducir la presión de operación y no nos podemos adaptar a operar a esa presión más baja, no vamos a obtener las mejoras, el descenso en el consumo energético que esperamos. Entonces, en muchos proyectos lo que se ha recurrido es a ese bombeo de alta presión rediseñarlo y hacer la configuración en una doble etapa. La bomba de alta presión se le hace un retrofit, una reforma, para que vaya a piñón fijo y trabajará a la presión mínima requerida por el sistema de membrana. ¿Qué ocurre? Esas membranas se van a ensuciar y si no se ensucian, suerte tienen los operadores, pero lo normal es que se ensucien e irá incrementando la presión de operación requerida. ¿Cómo lo vamos a compensar? Pues con una bomba previa a la bomba de alta presión, una bomba booster que trabaje en serie con ella, y esta sí tendrá un motor pequeñito, tensión de accionamiento 400 voltios y gestionado por un variador de velocidad, de forma que iremos variando las revoluciones de la bomba a demanda de la presión de operación que requiera el sistema. Hemos conseguido lo mismo, algo equivalente a poner un variador de frecuencia, pero de una forma, para tensiones de accionamiento de 6 kilovoltios, de una forma bastante más económica. Bien, pasemos a ver algunos ejemplos de proyectos. Comentaba Gerardo el caso de la Dan Roque Prieto. Este proyecto se ejecutó en el año 2010, el cliente fue el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. En este caso simplemente se sustituyó la turbina Pelton por un sistema de cámaras isobáricas rotativo. La bomba de alta presión no se tocó, se puso una bomba nueva de inferior capacidad, se mantuvo el motor existente, que quedó bastante holgado,
Se realizó una reforma íntegra del sistema de instrumentación y control. Se programó por completo de nuevo el PLC y el sistema de supervisión. Hay un hincapié en este punto, que es la primera vez que lo cito, porque para nosotros esto es muy importante. Este tipo de proyectos de mejora energética nos concede una oportunidad. Hagamos una auditoría de nuestro sistema de instrumentación, de nuestro sistema de operación, de cómo tenemos de automatizado el proceso, de cómo es nuestro sistema de supervisión. ¿Es cómodo para los operadores? Entendemos que es el momento perfecto. No tiene mucho sentido invertir un coste elevado en la adquisición de equipos, recuperadores, bombas de alta presión, cualquier cosa, si la instrumentación que va a gobernar esos equipos, que los va a proteger de cualquier avería, no aprovechamos para cambiarlo, porque el impacto económico en el proyecto va a ser mínimo. Pues es el momento perfecto para hacer esa auditoría. Nosotros nos hemos encontrado presostatos de aspiración en las bombas de alta presión que no funcionaban, cabinas, o sea, maniobras de las cabinas de los motores de 6 kilovoltios que tenían arranques intempestivos. O sea, a veces pensamos que todo va bien, pero todo puede que no vaya bien. Y esto es el acometer proyectos de mejora energética es una buena oportunidad para dejar las instalaciones de una forma correcta, incluso en cuanto a la automatización. En estos días estamos en proceso de puesta en marcha de una planta de 11.000 metros cúbicos día, en el que sustituimos Pelton por sistema de cámaras isobáricas, y actualmente la puesta en marcha requiere un operador en la válvula, otro en otro sitio, señales. Se trata de mejorar nuestro proceso y hacerlo de forma automatizada y protegida. No por nada, simplemente por proteger lo que tenemos entre manos. Bien, en el caso de Roque Prieto se consiguió una disminución del consumo energético de 0,83 kilovatios hora al metro cúbico, un 24%, que redundaba en un ahorro de 114.000 euros al año. El ratio de inversión fue de 93,5 prácticamente euros por metro cúbico. Y el periodo de retorno de la inversión fue de únicamente 4 años. En el caso de Bocabarranco, ahí el proyecto ya se mejoró, se hicieron más cosas. Se reconfiguró la planta para dos escenarios de producción, 7.500 y 10.000 metros cúbicos. El objetivo era aprovechar las bombas de alta presión existentes, una de un bastidor de 7.500 de membrana de arrollamiento en espiral y otra de un bastidor más pequeño de fibra hueca. Bien, pues contra un mismo bastidor tendrían que trabajar un único sistema de cámaras isobáricas que sustituía a las turbinas Pelton, dos bombas de alta presión, como digo, que se reformaron y se incorporó una etapa de bombeo previa para que las bombas fueran a piñón y fuera esta bomba previa la que absorbiera la suciedad de las membranas cuando fuera requerido. Se realizó una reposición total de las membranas de ósmosis inversa, consiguiendo una disminución de la presión de operación de 16 bar, nada más y nada menos, a la cual nos podíamos adaptar sin problema alguno porque habíamos hecho la reforma del sistema de bombeo de alta presión. Se realizó la reforma íntegra del sistema de instrumentación y control y se consiguió una disminución de 1,43 kilovatios hora al metro cúbico, un 30%. Redundaba en 390.000 euros año. En este caso, el ratio de inversión sube a 120 euros por metro cúbico. Se hicieron más cosas, pero sin embargo, el periodo de retorno de la inversión fue de únicamente 3 años. Nos gastamos más dinero, mejoramos nuestra planta más y recuperamos antes la inversión. Como último proyecto grande expondré el de una planta desaladora en el sur de Gran Canaria con capacidad para producir 19.500 metros cúbicos día partiendo de agua de mar. En este caso teníamos 5 líneas configuradas en doble etapa, trabajando al 52% de recobro, y se reconfiguró la planta por completo, partiendo del máximo caudal de agua de mar disponible, el factor de conversión que consideramos máximo, e intentando aprovechar las bombas de alta presión existentes. Se analizaron las curvas y se determinó cómo maximizábamos el rendimiento para cada bomba, lo cual nos daría el caudal de cada línea. Al final fue una configuración de 2 trenes de 5.000 y uno de 9.500. Se sustituyeron todas las turbinas Pelton, incluso una turbina Francis que todavía estaba en operación por el sistema de cámaras
isobárica. Se modificaron las bombas de alta presión, se les hizo ese retrofit, incorporando una bomba booster en serie y previa a la bomba de alta. Esto es moving, ¿eh? Bien, se realizó la reposición total de las membranas de ósmosis inversa, se consiguió una disminución de la presión de operación de 8 bares, se aprovechó también para en las líneas pequeñas de 5000 se construyeron bastidores de membranas nuevos, con tubos de membranas nuevos y estructuras nuevas, y en toda la planta se cambió el isométrico de alta presión. Se instalaron bombeos en los bombeos de captación y en las bombas de elevación que no se tenían, variadores de frecuencia. Se realizó reforma íntegra del sistema de control y en este caso se consiguió una disminución de 1,8 kilovatios hora al metro cúbico, que para una planta que produce más de 6 millones de metros cúbicos al año hablamos de un ahorro de 1 millón de euros anual. El ratio de inversión fue el mayor de los proyectos expuestos hasta ahora, casi 150 euros metro cúbico, pero sin embargo el retorno de la inversión menos de 3 años. No siempre, es decir, hemos visto, subimos el ratio de inversión, bajamos el periodo de retorno. Es curioso en este proyecto analizar cuál fue la evolución durante los 16 meses de obra del consumo específico y cómo fuimos consiguiendo hitos a medida que íbamos poniendo, reformando las líneas. Partimos de 5,94 y actuando sobre la captación, instalando variadores de frecuencia, conseguimos bajar a 5,48, simplemente con la instalación de variadores de frecuencia. Las bombas de captación tenían un diseño previsto para ir desde captación hasta la aspiración de la bomba de alta. En el medio del camino se incorporó un depósito intermedio, con lo cual tenían que romper carga en una válvula. El simple hecho de instalar variadores de frecuencia y controlarlos desde la planta permitía regular la operación y conseguir pues, prácticamente 0,5 kilovatios hora por metro cúbico de descenso en el consumo específico. Cuando arrancamos el primer tren de 5000 ya bajamos a 4,76, cuando arrancamos el segundo llegamos a 4,48 y cuando finalizamos el tren grande llegamos a 3,66 kilovatios hora al metro cúbico. Es decir, pasamos de 5,94 a 3,66. En términos de energía y de reducción del consumo energético, el proyecto fue un éxito. Pero no todos son grandes proyectos, no todo es tirar la casa por la ventana. Se pueden hacer en las instalaciones actuaciones pequeñas, con las que se consiguen beneficios notables. Este es el caso de una planta, también en Gran Canaria, de 5.500 metros cúbicos día. Le preparamos un estudio al cliente en el que determinamos cuál era su óptimo de factor de conversión para operar. Una planta muy particular, tiene turbina Pelton para recuperar energía, está a una cota elevada y ¿qué ocurre? Que cuanto mayor es el recobro, más bajo es el consumo específico. ¿Qué ocurría? Que las membranas estaban muy mal, entonces en función de su curva de la bomba de alta presión y del número de tubos de membranas instalados, lo que propusimos fue hacer una reposición total del sistema de membrana, trabajando a 3 LMH, nada del otro mundo, y conseguimos un incremento en la producción de 1.100 metros cúbicos día, aprovechando todo el agua de mar disponible. Esto redundó en una reducción del consumo específico de 0,77 kilovatios hora al metro cúbico, lo cual supone un ahorro anual de 120.000 euros. Pero es que, claro, la inversión únicamente fueron 220.000. El tiempo de retorno de la inversión son 2 años. Si las membranas se operan adecuadamente, con una tasa de reposición igual del 8 al 10 que pueden haber a aquella planta, pues es bastante rentable. Y no es una inversión muy elevada, simplemente analizar cómo estamos operando y cómo podemos mejorar. El último de los proyectos es en una planta propiedad del MASA, en una línea de 1.250 metros cúbicos día, simplemente cambiamos una bomba centrífuga por una bomba de desplazamiento positivo. Hablamos de un rendimiento del 74 frente a un rendimiento hidráulico del 89. ¿Qué conseguimos? Reducir el consumo específico en 0,02 kilovatios hora al metro cúbico. Nada, una porquería. Pero es que eso supone un ahorro anual de 20.000 euros al año. Y la inversión requerida únicamente 60.000 euros. Tiempo de retorno 3 años. Muy, muy inferior al tiempo de vida que esperamos que tenga esa bomba.
Una actuación muy pequeña, muy sencilla, pero con una rentabilidad muy alta. Nada, para finalizar, simplemente me gustaría que se quedaran con 4 ideas. La primera es que antes de acometer un proyecto de mejora en la eficiencia energética, nosotros pensamos que se requiere hacer un estudio de cuáles son las necesidades reales de la instalación. Si la envergadura de lo que tenemos que hacer es grande, lo ideal es que eso derive en un proyecto de ingeniería de detalle. Puede que se quede en el estudio y unas actuaciones a realizar, nada más. Pero sí es importante que se haga ese esfuerzo de reflexión. Lo segundo, que todos los proyectos en los que hemos participado y que vemos de mejora energética suponen una alta rentabilidad y tiempos de retorno de la inversión bastante bajos. El tercero es que suponen una modernización de las instalaciones y un mayor control del proceso. Es algo colateral, pero entendemos que al finalizar esos proyectos de reforma integral y de mejora energética, obtenemos una planta que se opera bastante mejor y que se controla bastante mejor. Y por último, que todas esas mejoras, esas disminuciones del consumo específico, redundan en una mejora medioambiental muy notable. Como operadores, yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer sostenible la producción de agua desalada, que el binomio agua-energía no penaliza al medio ambiente. Pues simplemente con los proyectos que hemos expuesto en esta presentación han supuesto un ahorro de 18.400 megavatios al año, que se traducen en 7.100 toneladas equivalentes de emisiones de CO2 que no llevamos a la atmósfera. Si no lo queremos ver por el lado verde, veámoslo por el lado del bolsillo. Esto se traduce en 1.800.000 euros de ahorro. A día de hoy, la energía, como decía Gerardo, cada vez va más y la factura eléctrica cada vez será más cara. Y bueno, sin más, si alguien quiere preguntar algo, muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición.